Hoy vamos a hablar de nuestra identidad, de quién somos de verdad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que anda por la vida, pero sin conocerse de verdad. No saben quién son de verdad. Como podéis ver, el título es ¿Quién soy? ¿Quién eres? Como personas tenemos la tendencia de vivir para complacer a otras personas. Vivimos nuestras vidas sin saber el rumbo en el cual nosotros caminamos, sin saber ni quién somos, hacia dónde vamos y de dónde venimos. Como creyentes no debemos vivir nuestras vidas de cualquier manera. Tenemos que saber quién somos, de dónde venimos y hacia dónde nosotros nos vamos. Es muy importante que no vivamos nuestras vidas como cualquier persona. Vamos por ahí en la calle, vamos a encontrar a personas que si le preguntas quién soy o quién son, ellos dirán, supuestamente te dirán cómo se llaman. Ciertamente no podemos identificar con nuestros nombres, de que me llamo Alex o este se llama Juan, este se llama Pedro. Pero ¿acaso eso de verdad es nuestra identidad? Tenemos que saber exactamente quién somos. Por eso la pregunta de la enseñanza de hoy es ¿quién soy? Porque muchas de las veces vivimos nuestras vidas para complacer a otros. Intentamos de quedar bien con todo el mundo. Queremos que la gente se alegre de vernos. Queremos que la gente nos acepte. Así que intentamos de adaptar nuestras vidas para ser aceptado en una comunidad que no tiene nada que ver con Dios. Una comunidad que odia y aborrece las enseñanzas del Señor Jesús. Queremos dejarnos ser aceptados por personas que no aceptan al Señor Jesús por quien es Él. La gente no sabe el por qué ni para qué viven. No sabe ni el rumbo que ellos están tomando en sus vidas. No saben ni por qué están aquí. Sinceramente tenemos que tener 4 preguntas que tenemos que hacernos, hermanos, todos los días de nuestras vidas. 4 preguntas fundamentales para la vida de cualquier persona. Y la primera pregunta es, ¿dónde vino el mundo? ¿De dónde vino todo ese cosmos, este universo? ¿De dónde proviene ese universo? Mucha gente dirá que vienen del Big Bang porque es lo que les han enseñado. Pero todos sabemos que no puede haber un orden dentro de una explosión o desorden. La orden no viene de una explosión. La orden tiene que ser algo bien creado, formado por alguien. Una casa desordenada no puede ser ordenada por sí misma. Debe haber alguien que pone cada cosa en su sitio. Por eso, el mundo ordenado, tal como vemos, habla de la creación en sí, no la mentalidad perversa de la gente, pero de la creación en sí. 4 estaciones en Europa, 2 estaciones en África. ¿Dónde viene todo ese orden? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿De dónde viene este mundo? Y la segunda pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde venimos nosotros? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? Una vida sin propósito es como un barco que está en alta mar, llevado por un capitán que no sabe ni quién es ni hacia dónde va. Solamente el viento lleva el barco de derecha hacia izquierda. Así viven mucha gente sus vidas. Pero no podemos vivir nuestras vidas sin rumbo, sin dirección, sin saber quién somos y hacia dónde nosotros nos vamos. Así que si no podemos contestar la pregunta número 1, ¿de dónde viene el mundo?, las demás 3 preguntas serán difíciles de contestar. Y la tercera pregunta que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es bien y qué es mal? La moralidad, ¿dónde proviene la moralidad? ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Y la cuarta pregunta, que es muy importante, es, ¿hacia dónde vamos después de aquí? ¿Dónde vas a ir? Si mueres hoy, ¿dónde vas? ¿Acaso la vida termina aquí o hay una vida que empieza después? Hermanos, debemos hacernos estas preguntas si nosotros queremos seguir viviendo y comprendiendo quién somos de verdad. Para poder contestar la pregunta de quién soy, debes estar dispuesto o debes tener una comprensión de dónde vienes para saber quién eres. Es lo que vamos a intentar de ver a la luz de la palabra. La gente no sabe por qué ellos están aquí. Mucha gente del mundo no sabe por qué viven. Su vida no tiene sentido para ellos. Por eso es que mucha gente se quita la vida, se suicidan. Toman drogas, se refugian en las drogas. Y tristemente también hay muchos
que en vez de buscar a Dios, o hay muchos que supuestamente son creyentes, corren a la iglesia como un lugar para refugiarse de sus propios pecados. Hay gente que ni saben hacia ellos dónde van, ni saben de dónde vienen. Muchos viven para trabajar. Y 24 horas después de haber trabajado tanto tiempo en sus vidas, se jubilan. 24 horas después de su jubilación, se mueren. ¿Para qué tanto trabajo si la gente muere en 24 horas después de su jubilación? Esos son casos reales que existen. La gente se muere después de tanto esfuerzo, de arduo trabajo, trabajando, tratando de enriquecerse, guardar riquezas, para luego morir pocos días después de haber dejado de trabajar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Debería ser la pregunta que todo ser humano debería hacerse. ¿Quién soy? Y no debemos dejarnos ser influenciados por la multitud, por la gente. Nuestras vidas no tienen que ser guiadas por opiniones de tercera persona, de lo que piensan otros de nosotros. No tenemos que adaptarnos para complacer a otras personas. No debemos hacer eso. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy de verdad? Si no sabes quién eres, ¿cómo puedes saber hacia dónde vas o qué haces aquí en la tierra? Si no puedes identificarte para saber quién eres. Pero tristemente, hermanos, muchos supuestos cristianos tampoco saben quién son. Hay muchos que se llaman cristianos que no saben quién son. Es comprensible que los que están en el mundo no saben quién son, pero es triste cuando son creyentes que no saben quién son. Y ni les preocupa para algunos, ni se molesta, ni se esfuerzan para saber quién son de verdad. Viven vidas derrotadas, vidas atrapadas en el pecado. La iglesia, tristemente, hermanos, la iglesia está llena de personas que saben de todos. Saben la vida de otras personas, de otros hermanos, de famosos, de películas. Saben la vida de otras personas. Tanto de otras personas están al corriente que no saben nada de sus propias vidas. Ni saben nada de sus vidas. Pero saben la vida de vecino. Saben que el señor tal se casó con la señora tal y tuvieron hijos y después se divorciaron. Saben todos los chismes de las vidas de otras personas. Pero no saben nada de sus propias vidas. Saben la vida de sus enemigos, de sus familiares, de los actores famosos de Hollywood. Pueden decirte de todas las vidas de otras personas, pero no saben nada de sus propias vidas. Pueden hablarte de la vida de personas que viven en países miles de kilómetros lejos de ellos. Pero de sus propias vidas ellos no saben nada, pero nada. Pero ellos no saben ni quién son. Y ni saben por qué ellos están aquí. No saben ni por qué viven. Viven sus vidas sin rumbo y sin expectativas. Es triste ver a creyentes, supuestos creyentes, cristianos, que viven sus vidas sin rumbo y sin expectativas para nada. No esperan a Cristo. Viven una vida vacía, sin esperanza. Se quejan, lloran, eso y eso y eso, y no hacen nada para saber quién son y hacia dónde ellos van. Vidas vacías, sin expectativas, sin esperanza. No saben ni qué pasará con ellos mañana si sus ojos se cierran hoy. ¿Cómo podemos estar en paz, hermanos? ¿Cómo podemos dormir por la noche si estamos en un avión o viajando en un avión? Imagínate, ¿cómo puedes dormir en un avión si estás viajando en un avión hacia un destino que tú ni sabes dónde vas? ¿Cómo puedes viajar en un avión? Te metes en un avión sin saber dónde vas. ¿Quién pilota este avión? No tiene ni un destino, ni tiene ninguna identificación personal. No sabes quién eres, pero ni sabes dónde tú vas. Tristemente así somos muchos. Muchas personas así son en las iglesias. No hablo de la gente en el mundo, hablo de la gente en la iglesia. No saben ni por qué están congregándose. No tienen ninguna expectativa para nada. No tienen ninguna esperanza de nada. Solamente les gustan el bulla, bulla, los gritos, los aleluya, pero no saben nada de quién son ni dónde van. Eso es bastante triste.
Si no puedes contestar esta pregunta de quién eres, si no puedes saber quién eres de verdad, no podrás vivir una vida completa y satisfecha en Cristo. Porque la falta de identidad, hermanos, la falta de conocer, de saber quién somos, la falta de identidad nos ha llevado a ser lo que otros quieren que nosotros seamos. Y hemos adaptado nuestras vidas para complacer a otras personas, no para vivir la plenitud que Dios quiere que nosotros vivamos. No podemos vivir esa plenitud porque vivimos para otros, vivimos para satisfacer el deseo egoístico, egocéntrico de otras personas. Personas que determinan cómo nosotros tenemos que ser. ¿De quién eres hijo y de quién eres hija? Alguien dirá, yo soy hijo de Josefino, o que yo soy hijo de Elizabeth, o yo soy hijo de Pedro, o yo soy... Claro. Pero ¿quién eres en realidad? ¿Te conoces? ¿Te conoces en realidad? Si no puedes contestar esta pregunta, la verdad es que estás en serios problemas. Si no podemos contestar esa pregunta de saber quién somos de verdad, estamos en serios problemas. Tu identidad demuestra dónde vienes, a quién perteneces y hacia dónde vas. Tu identidad demuestra dónde vienes, a quién perteneces y hacia dónde vas. Una persona sin identidad no tiene ningún rumbo. Está llevado por las corrientes de este mundo, cree cualquier cosa que le diga, vive de cualquier manera, porque no tiene esperanza ni expectativas en la vida. Si eres creyente, no solo eres una persona. Créanme, hermanos, según lo que dice la Biblia, y yo la creo, que si eres un creyente, no solamente eres una persona, sino eres una persona con un propósito. Eso es un creyente de verdad. Un creyente de verdad en Cristo Jesús es una persona con un propósito. Es una persona con un destino. Es una persona que pertenece a alguien. Y esa persona es Dios. El creyente verdadero tiene un propósito, un destino y pertenece a Dios en Cristo Jesús. Eso sí que es el creyente de verdad. Aquella persona que vive para Dios, que pertenece solamente a Dios. Vamos a ver lo que las Escrituras nos enseñan sobre ese tema, de quién soy. Primero, si eres un creyente verdadero, no estoy hablando de los domingueros, pero un creyente verdadero, que Cristo es su Señor y su Salvador. Si eres un creyente verdadero, mira lo que dice las Escrituras en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Escucha bien quién somos, hermanos. Así que el creyente verdadero no es cualquier persona. Es la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Así que el creyente verdadero no es cualquier persona, no es una persona que se levantó y se descubrió que existía, no. Así que si alguien te pregunta, ¿quién eres? Contéstale, soy la obra maestra de Dios. Eso es un creyente verdadero. Esa es la identidad de un creyente verdadero. La obra maestra de Dios no es cualquier persona. Es una obra maestra de Dios. Pero no cualquier obra de Dios, pero la obra maestra de Dios. Busqué la definición de qué es una obra maestra. Y eso es lo que yo encontré. Una obra maestra es un trabajo hecho con asombra habilidad. La obra maestra es una obra, es un trabajo hecho con asombra habilidad, o el trabajo más grande de un artista. Así que, hermano, esa es la identidad de un creyente. Si alguien te pregunta, ¿quién eres? O tú te preguntas, te miras en el espejo, te preguntas, ¿quién soy? Si estás en Cristo, si eres un creyente, la respuesta es que tú eres la obra maestra de Dios. Una obra, un trabajo hecho con asombra habilidad de Dios. Una asombra habilidad de Dios. El trabajo más grande
de Dios. Tú, en Cristo Jesús. Pero en Cristo Jesús es lo que tú eres. Una obra asombrosa. Un asombroso trabajo hechos con la asombrosa habilidad de Dios. Así que, hermanos, eso es lo que cualquier creyente, cualquier persona que está en Cristo tiene que saber quién es. No eres cualquier persona. No eres cualquier persona, no. En Cristo Jesús eres una obra asombrosa de Dios, una obra grande, una obra maestra misma de Dios. Eres una persona hecha con asombra habilidad de Dios. No eres cualquier persona. Tienes una identidad y tú eres de Dios. Si estás en Cristo, es lo que tú eres. Dios no te volverá a crear como hizo con Adán y Eva, o creando a Adán y Eva. Como hizo con Adán, que creó a Adán del polvo de la tierra. No es así que Dios te volverá a crear. Él no te va a crear como lo hizo con Adán, sino esta vez su área de trabajo está en su Hijo Jesús. Su área de trabajo está en su Hijo de Jesús. Él nos creó de nuevo, como dice, Él nos creó de nuevo en su Hijo, en Jesús. Ahí nos creó Dios de nuevo. Por eso que somos una obra maestra, una obra como no hay en la creación, en el universo. No hay otra obra como esta. Somos la obra maestra de Dios. Primero, escucha bien, hermanos. Primero, te creó de la forma que naciste de tu madre. Eso es el primer nacimiento, tal como todos nacimos, venimos en este mundo a través de una mujer. Pero esta vez, en Cristo Jesús, te ha vuelto a crear desde lo que hizo, desde lo que su Hijo hizo en la cruz. Una creación totalmente diferente, nueva. Por eso que las Escrituras dicen que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva persona cuando estamos en Cristo Jesús. Aparte de ser una obra maestra, escucha bien lo que dice este pasaje. Aparte de ser una obra maestra, hay un plan maestro ya diseñado para tu vida. Así que no eres una obra maestra cualquiera que Dios hace y lo cuelga en su pared y cada día va mirándolo no. Él tiene un plan también maestro para esta obra maestra que Él mismo ha hecho. Hay un plan maestro del diseñador. Y ese plan maestro es que a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Eso es el propósito por el cual Dios hizo esta obra maestra en Cristo Jesús. Para que nosotros podemos hacer las buenas cosas, las buenas obras que Él preparó antes del tiempo para nosotros. Así que el cristiano no tiene que estar sin buenas obras. Pero las buenas obras no son los que salvan. Pero todo creyente verdadero debe tener buenas obras. Así que Dios, antes de volver a crearte en Jesús, ya tenía un propósito para tu vida. Así que no podemos estar sin cumpliendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No podemos estar viviendo como cualquier persona. Hay un propósito para la vida de todo creyente creado en Cristo Jesús. Hay un propósito para tu vida. Así que no eres un producto de casualidad. No eres una persona creada por casualidad. No es como una mujer que se quedó, una niña que se quedó embarazada por sus malas decisiones. No somos frutos de una mala decisión tomada por Dios. Somos una obra bien pensada, creada por el mismo gran maestro, una obra única. En Cristo Jesús es lo que somos en Cristo. No eres un bastardo sin rumbo. No eres un bastardo sin rumbo. O como un avión de papel que bien diseñado, bien hecho, pero que nadie puede usar. Eres una obra maestra de Dios, con un propósito del mismo gran maestro. Hermanos, como lo podéis ver, no somos cualquier persona si estamos en Cristo Jesús. No somos cualquier persona si estamos en Cristo Jesús. Tenemos una identidad y un propósito
tenemos una identidad y un propósito. Somos de Dios y pertenecemos a Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted no es cualquier persona en Cristo Jesús. Eres una obra maestra creada por Dios, con un propósito, a fin de que hagas las cosas buenas que Dios tiene preparado antes de que Él mismo empezó a obrar en tu vida. Él ya tenía un plan diseñado para ti. Dios, antes de volver a crearte en Cristo Jesús, ya tenía un propósito para tu vida. Así que no podemos decir que estamos en Cristo Jesús y vivimos de cualquier manera. No podemos decir que yo soy creyente y no tienes rumbo. Y tu vida, no hay pasión, no hay nada de Dios. No hay deseo de ver a otros ser salvos. No hay nada que te impulsa. Acabamos de escuchar la alabanza de hoy. Somos el pueblo de Dios. Es una obra maestra. La iglesia es una obra maestra de Dios. Es el pueblo de Dios. Un pueblo especial. ¿Llamados para qué? Para quedarse sentados los domingos. Suplicarles para que venga durante la oración y venga durante cualquier otra reunión que pueda haber en la iglesia. No. Es un pueblo especial para Dios. Llamados para anunciar, proclamar, hablar de las virtudes de Dios. Cuán grande y misericordioso es Dios. Que hay esperanza para el mundo. Que hay esperanza para el pecador. Es un pueblo especial, una obra maestra de Dios, que debe llevar la gloria de Dios a cada pueblo y cada nación, trayéndoles la esperanza de las nuevas de salvación, de las buenas noticias de que hay salvación en Cristo Jesús para todos. Y lo hacemos, como dice la alabanza, es su amor que nos impulsa. Es el amor. Si amamos a Dios, como dice la palabra, debemos amar a los que fueron engendrados por Dios, otras personas, amar a nuestros amigos, amar a la gente, los hermanos. Debemos amarles. Y escúchame, hermanos, cuando uno no predica la palabra de Dios a una persona que no es convertida, es porque no hay amor en nuestros corazones. El amor nos hace predicar a otros inconversos para que se convierten. Nos hace orar por ellos. Nos hace amar. Como dice la palabra, el amor cubre multitudes de faltas. Cuando amamos, no vemos los defectos en las personas. Cuando amamos, el amor cubre todas las faltas que puede tener esa persona. Porque nosotros también examinamos nuestras vidas y nos damos cuenta que tenemos muchas faltas que Dios lo cubre con su amor para con nosotros. Entonces, Dios, antes de volver a crearte en Cristo Jesús, ya tenía un plan, un estipulado para tu vida. Así que no eres un producto por casualidad. No eres una persona creada por casualidad. No eres un bastardo sin rumbo. O como un avión de papel bien hecho, bien diseñado, pero que no puede volar ni llevar pasajeros. No, eres una persona con un propósito mismo de Dios. Hermanos, ¿cómo lo podéis ver? No somos cualquier persona en Cristo Jesús. No eres cualquier persona en Cristo Jesús. Tenemos o tienes una identidad y un propósito. Tenemos una identidad y un propósito. Somos de Dios, eres de Dios y le pertenece a Dios si estás en Cristo Jesús. ¿Quién eres? Una obra maestra de Dios, creado por Él mismo, una obra asombrosa, una de sus mejores, su mejor obra. Es lo que somos en Cristo Jesús. Cristo murió, hermanos, para darnos esa nueva posición que nosotros ocupamos ahora en Dios. Él murió para eso, para librarnos de la esclavitud de pecado, para librarnos también de la ira venidera de Dios, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Lo pone así: Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo
escucha bien, los que reciben la nueva vida en Cristo, ¿qué tiene que decir? ¿Qué tiene que hacer? ¿Seguir viviendo de la manera que vivían antes? ¿Seguir mintiendo, fornicando, robando? ¿Seguir viviendo siendo hipócritas, ladrones? ¿Seguir siendo envidiosos? ¿Acaso es lo que dice los que reciben la nueva vida en Cristo? Los que reciben la nueva vida en Cristo tienen que ser personas totalmente transformadas, personas diferentes, personas restauradas, hechas nuevas por Dios mismo. Y dice, ya no viven más para sí mismo. Ya no viven pensando solamente en sí. Basta ya de egoísmo. Mira, hermanos, sinceramente me duele tanto decirlo, pero es una cierta realidad. ¿Sabéis por qué mucha gente deja las iglesias, dejan de congregarse? No solamente por la palabra dura, que no quieren arrepentirse, que muchas de las veces es cierto, que no quieren dejar sus pecados, pero muchas de las veces buscan amor. Corren a la iglesia pensando que van a encontrar amor ahí, porque el mundo le dan amor con condiciones. Llegan a la iglesia buscando amor y lo que encuentran es hipocresía. Hipocresía. Por eso que la palabra dice que el nombre de Dios es blasfemado por culpa nuestra, de la manera que nos comportamos como creyente. Un creyente es una persona transformada, sencilla, humilde, noble. Una persona que cuando lo miras, ves a Cristo en la persona. No dudas que será creyente o no será creyente. No, sabes que es creyente. Su manera de vivir te demuestra que es creyente. Su amor es diferente. Es simpático. No es amargado ni amargada. No es chismoso o chismosa. No, es una persona que refleja la misma gloria de Dios. Así que ya no viven más para sí, dice la palabra. El creyente, hecha en Cristo Jesús, ya no vive más para sí. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Es que toman la decisión, es intencional y voluntaria, que ya no vivo más para mí. Que mi cansancio sea el descanso de otros. Que mi pobreza sea la riqueza de otros. Que mis noches sin sueño sean las noches con mucho sueño para otros. ¿Por qué? Que Cristo murió y resucitó por ti. Hermanos, posee de Dios ya no te pertenece. El congregarte no debe ser una carga. El orar y estudiar la Biblia no debería ser una carga. Lo hacemos con mucho gusto, con gozo, con pasión, porque queremos conocer a aquel que murió por nosotros. Es parte de la vida de un creyente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo el que pertenece, dice la palabra en 2 Corintios 5:17, dice que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido a una persona nueva. La vida antigua ya ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El que está en Cristo no es la misma chismosa o el mismo chismoso de antes, no es el mismo ladrón, no, es una nueva persona convertida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es una obra maestra misma de Dios, dice la palabra. Dios nos trajo de vuelta a Él por medio de Cristo. Es lo que Dios hace. Él nos trae de vuelta a Él, porque antes éramos enemigos de Él. Pero en Cristo Dios nos vuelve a traer otra vez de vuelta a Él. Antes estábamos todos muertos espiritualmente a causa de nuestra desobediencia y nuestros pecados. Nadie buscaba a Dios. No teníamos ni identidad. Y el único destino que antes nos correspondía era el infierno. ¿Se acuerdan? Hace 20 años, ¿dónde estábamos? ¿O dónde estabas? ¿Cómo vivías tu vida? ¿Hacia dónde ibas? ¿Con quién andabas? ¿Qué hacías? O quizás seguimos haciendo lo mismo de hace 20 años. Obedeciendo al diablo, hermanos, es lo que hacíamos antes. Viviendo para el pecado, para complacer todos los deseos de este mundo. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos mostró su amor, dándonos vida en Cristo Jesús y resucitándonos en Cristo Jesús. Es lo que Él hizo.
Por esa razón, hermanos, no podemos seguir viviendo nuestras vidas en el pecado. No podemos. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. No podemos seguir viviendo en pecado. No podemos usar nuestros miembros, nuestro cuerpo, para pecar contra Dios que murió por nuestros pecados. Una vida espiritualmente miserable como personas que no conocen a Dios no forma parte de la vida de un creyente. ¿Cómo podemos entonces llamarnos creyentes si no tenemos pasión, ni amor, ni deseo para las cosas de Dios? Solamente piénsalo, hermanos. Esta semana, ¿cuánto tiempo o cuántas veces, aunque sea por un segundo, deseaste tanto esta semana a Dios? ¿Cuánto tiempo dura una predicación? Quizás 15 minutos o media hora, 20. A veces luchamos con el sueño. ¿Cuánto tiempo dura una película normal? 1 hora y media, 1 hora 20. Pero nadie nos pone eso. Ni el diablo se puede tentar para acercarse a ponernos el sueño porque nos levantamos y luchamos contra él. Porque hay pasión para esas cosas que la carne le gusta. No estoy diciendo que la gente no tiene que vivir, no. Hemos visto que la palabra dice que cuando estamos en Cristo ya no vivimos para nosotros, vivimos para Cristo. Vivimos para Él. Él se convierte en el centro de nuestras vidas. Él se convierte en nuestro todo. Solo podemos permanecer en esa salvación de Cristo cuando nosotros permanecemos en Cristo. Fuera de Cristo, hermanos, no importa lo que tú hagas. No podemos vivir una vida pecaminosa durante toda la semana y correr a la iglesia, correr para reunirse con la iglesia los domingos, pensando que estamos cumpliendo. ¿Cómo estamos cumpliendo? Dios tiene la obligación de perdonar todo lo que yo hice durante la semana. Eso no es el creyente. El creyente ya no vive para sí. No podemos pensar que somos salvos por ser miembro de una iglesia que predica la sana doctrina. No podemos considerarnos salvos o salvas por ser personas porque leemos la Biblia nada más. Nuestra vida debe demostrar. Y cada uno se conoce mejor a sí mismo, hermanos. Yo no puedo hablar por nadie, puedo hablar por mí. Si examinamos nuestros corazones sinceramente, podemos saber si de verdad estamos en la fe o no estamos en la fe. Podemos saberlo. Porque el Espíritu mismo de Dios nos ayudará a saber si de verdad amamos a Dios o estamos jugando con Él. Hermanos, si estamos en Cristo, debemos andar como Él anduvo, en obediencia al Padre. Pero tenemos que tener mucho cuidado a no engañarnos a nosotros mismos, a no pensar que estamos bien, que sinceramente vamos rumbo hacia el infierno. Si el Señor lo permite, un día vamos a dar un estudio de los que adoran al Señor de camino hasta el infierno. Personas que adoran al Señor, pero están de camino hacia el infierno, pero adorando al Señor. ¿Pero por qué eso ocurre? Es porque adoran al Señor solamente con labios, pero sus corazones están muy lejos de Dios. No solamente le adoramos de labios. Cuidado a no usar congregarse como un medio de tranquilizar tu conciencia por los pecados que ha cometido durante toda la semana. Hay un pasaje, vamos a terminar muy pronto, hay un pasaje que debe traer a todo creyente verdadero consuelo. Hay un pasaje que debe traernos consuelo. Y este pasaje empieza con una pregunta. Romanos capítulo 8, 35. Hace una pregunta. Dice, esa es una pregunta. Escucha bien, hermanos. Si no, vamos a malinterpretar y sacar este pasaje de su contexto. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es la primera pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espalda? ¿Quién? ¿Cuál de todas esas cosas puede separar a un creyente del amor de Cristo?
Esa es la pregunta que hace este pasaje. Y más abajo, en los versículos 38 a 39, el apóstol Pablo nos da la respuesta. Escucha bien, hermanos. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, no solamente las cosas que él dijo antes, ni lo que él nombró antes, pero él enfatiza las cosas que no pueden nunca separar a un creyente del amor en Cristo. Dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, hablo de demonios y todo potestades, ni lo presente, ni las angustias que tú estás pasando ahora, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar. Ahí viene. Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que Señor nuestro. Ahí está la condición. Pero muchos creyentes que se sientan en la iglesia usan este pasaje, como aún los calvinistas, que nadie puede nunca perder la salvación. Que una vez salvo, siempre salvo. Que no importa lo que tú haces. Pero no. La condición está aquí dentro. Sí que hay algo que puede separar una persona. Cuando la persona no tiene a Cristo como Señor suyo. Porque la única condición de lo que no nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús es cuando Cristo Jesús es Señor tuyo. No solamente mío, pero tuyo también. Si Cristo Jesús es el Señor de tu pastor, nada podrá separar a tu pastor del amor de Dios. Si Cristo Jesús es el Señor de los demás hermanos, nada los podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el Señor de ellos. Pero si Cristo Jesús no es tu Señor, no eres de Dios entonces. Eres exactamente del diablo. El Señor Jesús lo dijo a los líderes religiosos: sois de vuestro padre el diablo y su obra queréis hacer. Porque si somos de Dios, si somos de Cristo Jesús, 100% seguro que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, porque Él es Señor nuestro. Cristo es tu Señor, pues tienes consuelo. Nada te puede separar del amor de Dios, ni Satanás, ni tus problemas de ahora, ni los que están por venir mañana, que serán más que los de hoy. Nada, nada de lo que Dios ha creado puede arrancarte de sus manos. Si Cristo Jesús es tu Señor, nada. Pero en el momento que no tienes la salvación en Cristo Jesús y ni pertenece a Dios, ¿para qué tiene que guardarte si no perteneces a Él? Así que si quieres el amor de Dios, debes permanecer en Cristo Jesús y Él tiene que ser tu Señor. Esa es la condición para que nada te separa del amor de Dios que está en Cristo Jesús, porque Él es tu Señor. Si me amáis, dijo el Señor Jesús, guardad mis palabras. Si me amáis, guardad mis palabras. Él mismo lo dijo. Con eso terminamos, hermanos. Pero, por favor, recuerda esto. Si Cristo Jesús no es tu Señor, si estás intencionalmente viviendo una rebeldía en pecado contra el Señor, eres de tu padre el diablo, según lo que dice la palabra de Dios. Y no tienes nada que ver con el Señor. Pero si de verdad Cristo es tu Señor y tu Salvador, y alguien te hace la pregunta, ¿quién eres? O tú te mires en el espejo y te preguntas, ¿quién soy de verdad? Dilo a ti mismo, o dilo a tu vecino, o dilo a tus parientes, o dilo a quien sea, a tu jefe, o a quien sea. Cualquier persona que te pregunta, ¿quién eres de verdad? Dile a la persona eso. Que eres una obra maestra de Dios. Que Él te creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hicieras las cosas buenas que Él preparó para ti
antes del tiempo o para tiempo atrás. Y debes saber eso, hermanos. Debes saber eso. Que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, por Dios mismo nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Si de verdad Cristo Jesús es tu Señor, nada te separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Así que no vivan una vida sin rumbo, sin destino, sin saber quién eres. Recuerda, eres la obra maestra de Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias te doy por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por quién eres, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú seguirás haciendo. Nos encomendamos